Saludos a los hermanos que nos están viendo a través del internet y, como no, más aún a los que se han dado la tarea de venir, el trabajo de venir, aún luchando con su mente, con su cabeza, pensando que si hay algún hermano que quizá tiene algún tipo de enfermedad o alguna cosa que está ahorita en el mundo. Así que un abrazo a toda esa dedicación. Amén. Bien, es un gusto estar de nuevo con ustedes y esta vez les voy a compartir un pequeño mensaje. ¿Bien? Un pequeñito. Yo creo que vamos a estar hablando un poco acerca de lo que la Biblia muestra en muchas oportunidades. Habla dentro de la Biblia. Ustedes saben que hemos aprendido que hay doctrina fundamental, hemos aprendido que hay mandamientos, que hay ordenanzas, pero también en la Biblia encontramos que existen los consejos. Amén. Y de eso vamos a hablar un poquito y vamos a tocar a un tipo que era un anciano, el apóstol Pablo, un anciano que era anciano de edad y era anciano en madurez. Porque usted puede ser anciano de edad y ser inmaduro. O puede ser de corta edad, pero maduro, ser un anciano de corta edad. Es decir, que la ancianidad y la madurez, cuando se juntan, definitivamente producen un ser humano que ha podido cumplir el propósito eterno del Señor. ¿No es verdad? Pero muchas veces solo nos desarrollamos con los años y nos olvidamos de la madurez. Entonces creemos que por ser ancianos entendemos todo. Y también cuando somos jóvenes creemos que nos faltan años. Pero por la experiencia en el espíritu podemos ser maduros siendo jóvenes, superar a algún anciano. Pero este anciano de quien les hablo, Pablo, había sido procesado, había estado en la cárcel y estaba escribiendo una carta desde una cárcel. Y estaba aconsejando a uno de sus hijos que era joven. Y ese joven era Timoteo. ¿Bien? Timoteo y Tito son cartas donde Pablo aconseja mucho. Huye de las pasiones juveniles. Un consejo, ¿verdad? ¿Cuál es la virtud de un consejo? Un consejo tiene como fundamento prevenir una acción. Cuando yo le digo, René, ten cuidado de la doctrina, o huye de la fornicación, o yo le digo a otro hermano, algún consejo, es que estoy queriendo prevenir una acción. Cuando ustedes leen Tito y Timoteo, por ejemplo, está lleno de consejos. Ahora, un consejo también tiene como fundamento los principios bíblicos. O sea, para que un consejo sea válido, debe estar fundado en la palabra, ¿verdad? Porque yo puedo tener mi propia idea, mi propia percepción de las cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Pues yo puedo aconsejar según mi experiencia, según mi conocimiento, según mi profesión, el ámbito en que me desenvuelvo. Pero un consejo que descanse en la palabra siempre será fructífero. Ahora, los consejos se mueven fuera del tiempo. Por ejemplo, si yo le digo, huye de las pasiones, o huye del mundo, huye, qué sé yo, ¿lo puedo decir ahora? ¿Lo puedo decir mañana? ¿Lo puedo decir de aquí a 10 años? ¿Siempre será recomendable huir de las pasiones? ¿O solo una vez uno ya se liberó? No. Entonces, también los consejos están fuera del tiempo. Entonces, ya le digo, un consejo de los que da Pablo, que son muy buenos consejos, habitualmente, como les digo, son leyes espirituales que funcionan toda la vida. Van a funcionar toda la vida. Y este anciano había experimentado golpes, procesos, había experimentado muchas cosas.
Y sabía que tenía ahí un joven a quien él tenía que transferirle todas las enseñanzas que él había adquirido, todas las experiencias que le habían procesado, y estaba formando y colaborando en la edificación a un joven, a Timoteo, ¿verdad? Él podía cambiarlo, probablemente no, pero podía colaborarle, ¿no es cierto? Él, como un edificador, tenía que enseñarle lo que era correcto. Por ejemplo, un consejo que le da a él, le dice: preséntate delante de Dios aprobado. ¿Le aconseja? Sí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Ese consejo puede ser para toda la vida o no? Sí, debemos presentarnos delante de Dios toda la vida. Eso debemos hacerlo todos los días, toda la vida, todo el tiempo, presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, un principio que descansa en una ley eterna, que es la aprobación y la obediencia a Dios, la honra a Dios. Entonces, cuando ustedes lean un poco, van a ver que los consejos que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro nos dan, o el apóstol Juan, que están dentro, digamos, ya de cuando están ancianos, lo que tratan de prevenir son las consecuencias. Y en algunos momentos ellos nos sugieren, en otras nos advierten y en otros nos mandan a no. Pueden ser sugerencias, por supuesto, por las cosas que ellos han pasado. También puede ser una advertencia, pero en otras veces son mandatos que ellos dan. Entonces es bueno aprender a leer la palabra, porque de ahí podemos extraer. Y hoy día yo les voy a hablar de un consejo. Ustedes busquen en su Biblia, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 16. Mire que este es un versículo, lo voy a recitar. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Pero también está aquí, miren. Entonces, aquí dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí lo ha invertido. A ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es la versión de las Américas, ¿no? Pero hay 5 componentes en este versículo. Miren lo que dice: cuídate de ti mismo. 1. De la doctrina. 2. Persiste en ello. 3. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 5 cosas que nosotros vamos a tirar una mirada, un pantallazo a todo, para ver en qué consiste o qué quería decirle Pablo cuando le decía, cuídate de ti mismo. Entonces, miren que muchas de las personas que quizá estamos aquí o que ejercemos o tratamos de manifestar la vida del Señor o expresar la naturaleza de Cristo, nos hemos encargado a veces y nos hemos enfocado en la doctrina, ¿verdad? ¿Quiénes no han buscado la doctrina, René? Todos nos hemos dedicado a buscar qué es lo último, dónde está, qué voy a compartir y qué, ¿verdad? Todos queremos entender la doctrina, pero nos hemos descuidado a nosotros mismos. Es más, muchos se han dedicado a la palabra y se han descuidado a sí mismos. Por eso el orden de este versículo es muy importante, porque dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, al primero que le tiene que tener miedo es a usted cuando se mira al espejo, todas las mañanas. El primero a quien yo debo sujetar y debo ver en qué y por dónde se está yendo es a mí mismo. Porque yo quiero entender todos los misterios de Dios y quiero encontrar el boom de la palabra, quiero dedicarme a buscar los asuntos espirituales profundos y describir a todos los demonios habidos y por haber, pero no entiendo que yo soy el principal problema,
que mi ego, mi yo, mi orgullo y todas las cosas son el principal problema. Entonces le dice, cuídate de ti mismo. Y eso es lo que el Señor Jesús, por ejemplo, vino a pelear. La gente hablaba de doctrina, pero hablaba muy lindo, pero por dentro, ¿cómo estaba? Entonces esto es como si fuera esto un perfume, ¿verdad? Todos se dedicaron a cuidar el frasco, a adornar el frasco, pero el aroma de adentro estaba apestando, ¿no es cierto? Entonces el Señor también decía, el Señor Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale, porque adentro está el asunto, ¿no es verdad? Entonces el cuidado, ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo sabía que el principal peligro no era el demonio, no era Satanás, porque Satanás ya está vencido en la cruz, pero dejó vestigios en una naturaleza, dejó hábitos en una naturaleza, dejó marcas en un alma que el Espíritu de Cristo debe restaurar, debe regenerar, debe reformar toda una vida. Es nuestra vida de transformación, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, cuídate de ti mismo. Pero ¿qué hacemos habitualmente nosotros? Tratamos de buscar al enemigo. Tratamos de encontrar afuera al que está perjudicando. Y tratamos de encontrar en otras personas, yo puedo decir, a ver, el pastor no me está edificando. O yo puedo decir, el demonio me está acosando. O yo puedo encontrar, el vecino me tiene sin vida. Y darle una serie de cuestiones, al final nunca llegar a verme a mí mismo. ¿No es cierto? Entonces, aunque el contexto real de este versículo no habla específicamente del tema del cuidado personal, mucha gente ha entendido que vistiéndose bien, que teniendo una buena economía, que poniéndose bien ya es bendito, ¿verdad? Mucha gente confunde la posición de uno mismo y el cuidado personal de uno mismo como si fuera un éxito. Entonces mucha gente se cree superior porque tiene más que otros. Ese también es un concepto equivocado. Ahora, otros, por otro lado, han creado formalidades y formas para cuidarse de sí mismo. Es decir, como yo no me puedo ver o yo me veo y no puedo solucionarlo, yo creo fórmulas para generar ya sea el perdón, ya sea la autocomplacencia y sentirme sano. Entonces yo genero mi propia conducta, mis propias tareas, yo mismo me coloco, digamos, la medicación a mi problema. Ese asunto se llama legalismo. El legalismo no es más que normas que yo creo con mi mente para yo mismo autocomplacerme, o yo mismo autosanarme, o yo mismo promover mi propia sanidad. Entonces yo digo, no, esto no es por aquí, tengo que irme por allá. Dios está enojado, tengo que leer más la Biblia, tengo que dar más dinero, tengo que asistir más seguido. Y yo empiezo a ponerme mis propias percepciones, ¿verdad? Y no hay cosa más equivocada que generar nuestras propias normas exentas de principios bíblicos. Entonces, en este capítulo Pablo habla de la cauterización de la conciencia. Habla de los métodos que ellos habían utilizado y Pablo le llama doctrina de demonios. Cuando ustedes leen en 1 Timoteo 4, dice que en ese lugar se prohibía casarse. Habían generado ellos su propia metodología, se habían inventado tantas cosas para generar una propia doctrina, ¿verdad? Ellos mismos generaron su propia forma de crecer. Entonces, algo que quiero decirles es que todos los que estamos aquí, primero tenemos que tener una administración responsable de nosotros mismos. ¿Cómo podemos cuidar de nosotros mismos?
Ustedes saben que si yo me dedico solo al espíritu y descuido el cuerpo, también tiene consecuencias. Por lo tanto, si podemos llevarlo al cuidado de sí mismo, a una administración integral de nuestro ser, sería lo ideal. Eso es a lo que se llama mayordomía. La mayordomía no solo mira un aspecto de nuestro ser, sino todo nuestro ser. Porque en Tesalonicenses dice que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu deben ser guardados irreprensibles, ¿verdad? Entonces, yo no puedo creerme el archi espiritual y tener un cuerpo descuidado. Tampoco puedo llegar a cuidarme demasiado en el espíritu y tener mis emociones descontroladas, tener el mal humor que me caracteriza, tener mis ambiciones por un lado, o por el otro lado ir a los temores, a los miedos, o por el otro lado ir a los éxitos exagerados, ¿no es cierto? El cuidado de nosotros mismos debe ser integral. Empieza en el cuerpo, en el alma. Tenemos que tener una buena salud mental basada en principios bíblicos. Nosotros tenemos que tener un cuerpo definitivamente bien cuidado. Que si nos pase algo, sea porque a Dios le ocurrió, pero no por un descuido personal. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a cierta edad y tengamos una enfermedad cardíaca, vamos a empezar a buscar al demonio del infarto. Y no existe. Eran las caras de todos los viernes. ¿No ve? Entonces, ¿por qué? Porque yo no tuve un cuidado integral de mi propio cuerpo. Entonces, el cuidado integral es, yo cuido mi cuerpo, también mi alma y también mi espíritu. ¿Cómo puedo cuidar mi espíritu? Tengo que establecer una relación, una comunión íntima con Dios y desarrollar definitivamente la obediencia como un hábito diario. Si eso está presente, el alma automáticamente será protegida y cuidada y crecerá a una medida. Por lo tanto, la salud es una consecuencia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones están desordenadas, ustedes saben que el estrés puede matar. ¿Y saben cuál es la fuente del estrés? La ignorancia. La imaginación. En realidad es un temor a nada. No existe. No existe la causa del estrés, porque está en la mente de las personas. En realidad yo puedo achacar, digo, no, esto me estresa, este micrófono me tiene sin vida, ¿sí? ¿No? Pero en realidad el estrés está dentro de uno. Por eso el cuerpo, cuando es educado y cuando es ministrado desde el espíritu, entonces goza de gozo, goza de salud, goza de bienestar. Entonces, una de las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Esto tiene que ver mucho con Santiago. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, también Santiago habla de esto. O si bien lo dice de otra forma, pero él encuentra al principal enemigo. Y dice, cuando uno es seducido, habla de la seducción, ¿no ve? Cuando uno es tentado, es arrastrado de su propia concupiscencia, dice. De su propia, o sea, ¿no? De su propia naturaleza, dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahí dice cebado. Entonces, ¿qué dice en su versión, hermana Angélica? En Santiago. Y cebado, dice, ¿no? Como cuando se les ceba a los chanchitos para después cazarlo, a los ochi, ¿no? Lo van cebando para que se engorde y conozca el camino. Y cuando está gordito llega al camino y hay pan. Es más o menos así la seducción. Es una atracción hacia un lugar, pero su fin es que nos van a cazar. ¿No es cierto? Entonces, dice, cuando uno es tentado, dice, es tentado de su propia concupiscencia.
Entonces nosotros pensamos que venía un elemento fantástico a tentarnos. Y empezamos a hacer guerra espiritual contra alguien que creíamos que nos tentaba. Pero aquí, ¿qué dice? Que es uno mismo el que es atraído y seducido, uno mismo. A ese cuidado es el que está refiriéndose el apóstol Pablo. O sea, está diciendo, el principal enemigo no está volando por los aires y va a venir a... No, el principal enemigo está dentro tuyo. Es la naturaleza que todavía tiene vestigios, que te está gobernando el alma, que todavía necesita ser transformada. Áreas de tu vida que más adelante te pueden traicionar si vos le das un paso, si vos le das un centímetro. Y así es como sucede todos los días de nuestra vida. Todos los días estamos prestos a algo. El asunto es que yo, si soy un administrador responsable, yo voy a poder detectar el problema antes que pase. Entonces, ¿cuál es la virtud de un consejo que le está dando Pablo? Es que no acarree consecuencias. Todos los problemas que yo decido desde Marcelo, o ustedes desde su naturaleza humana, o desde el alma, habitualmente traen consecuencias. Y entonces nosotros identificamos eso como un castigo divino. Pero en realidad son consecuencias naturales de decisiones personales ausentes del consejo y de los principios de Dios. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos prevenir. Porque es mejor prevenir que curar. Este consejo le está diciendo, a ver, ten cuidado de ti mismo. Si te descuidas de ti mismo, más adelante vas a pagar unas consecuencias solo. Pero no solo le dice ten cuidado de ti mismo, porque él le dice y de la doctrina. Imagínense cuántas personas, no solo que han, a ver, yo conozco gentes, qué difícil decirlo, que sea un pastor no salvo. ¿Podrá haber? Hay personas que comparten la palabra, ni siquiera son salvos. Ahora, hay personas que pueden ser salvos, pero que también llevan una mala doctrina. Si bien en la época de Pablo había las genealogías interminables, ¿no? Es decir, las genealogías, habían mitos, habían fábulas, habían doctrinas de demonios, eran doctrinas que se inventaba la gente, ¿verdad? Habían hartas doctrinas, pero el Evangelio de Jesucristo era nuestra principal doctrina y era el Evangelio que Pablo predicaba. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces, por si acaso, doctrina quiere decir didascalia, ¿no? Y no se olviden que la didascalia tiene dos componentes, lo que aprendo y lo que enseño. Si yo he aprendido mal, voy a enseñar mal. ¿Sí o no, profe? Si yo he aprendido mal, voy a enseñar mal. Es lo que se llama ahora, por ejemplo, las fake news, las falsas noticias. Por ejemplo, si yo digo ahorita, me invento una noticia y la publico, mucha gente coge esa noticia falsa y la difunde y opina sobre ello, pero la fuente original de donde salió es falso. Y se hacen discusiones sobre asuntos falsos. Y empiezan a opinar todos sobre un asunto falso, que ni siquiera, que un tipo se inventó, ¿verdad? Entonces, actualmente, eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor. La doctrina equivocada se ha llenado. Entonces, no solo que hay discusiones sobre esa doctrina, sino que ahora han hecho libros de una falsa doctrina o de una doctrina equivocada. Y ahora se hacen cursos en base a una doctrina equivocada. Yo conozco cursos que están totalmente equivocados,
que son hasta contradictorios. Entonces, un asunto muy importante es la doctrina. Estar centrado en el nuevo pacto, estar centrado en la reforma, estar centrado en el Evangelio de Jesucristo, va a ahorrarnos definitivamente mucho en la vida. Ahora, yo puedo, una cosa es enseñar, ¿no? Y otra cosa es impartir, ¿verdad? Yo enseño lo que sé, pero imparto lo que tengo. Muchos pueden compartir lo que han estudiado, pero no muchos pueden transferir la vida. Por eso necesitamos el primer ítem, que es cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros nunca nos hemos cuidado a nosotros mismos, lo único que vamos a transferir es conocimiento. ¿Y el conocimiento nos ayudará? Nos puede dar una ayuda, pero si la vida no está en ese conocimiento, probablemente lo que acabe haciendo es envanecer a otra persona y seguir envaneciendo gentes. Creerse los grandes estudiosos cuando su corazón está totalmente alejado del Señor. Entonces, ustedes cuando comparten una palabra, miren lo que dice el versículo 15, si la pasada me lo puede poner, un versículo anterior de Primera de Timoteo, sí, 4:15. Él mismo le dice a Pablo, insiste, persiste en estas cosas, ¿por qué? Y le da un motivo ahí. A ver. Mire. Dice, cuando le dice, medita en estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por eso el versículo anterior le dice, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, una ventaja, digámoslo así, de persistir en el cuidado de uno y de la doctrina correcta, es que vas a salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. Y también que tu aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. A ver, ¿cuál es el boom y el final del propósito eterno de Dios? ¿Cuál sería el final del propósito eterno de Dios? ¿Para qué Dios hizo tanto show? Tanto universo, tanta tierra, humanitos con todo, con edades, con tiempo. ¿Para qué hizo todo? Todo lo diseñó, ¿para qué? ¿Cuál sería el punto final de este asunto? ¿El fin del mundo? Cristo en nosotros expresando al Padre. Es la expresión del Padre en nosotros, es la manifestación gloriosa de los hijos, que están llenando la tierra de su conocimiento, que es la vida misma de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es el asunto final? La manifestación. Nosotros somos vehículos de manifestación divina, ¿o no? Amén. ¿Sí? ¿A eso estamos yendo o no? A eso estamos yendo. Nosotros somos vehículos de una expresión divina. Dios escogió humanitos de 70, 80 kilos. ¿Para qué? Para mostrarse a través de ellos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, Pablo recomienda aquí que si nosotros tenemos un cuidado de nosotros mismos, si nosotros cuidamos la doctrina, persistimos en ello, primero nos vamos a salvar a nosotros. Porque si nosotros no nos salvamos, nunca vamos a poder cumplir el propósito eterno. O sea, la impartición, la expresión de la vida de Cristo en la tierra no se va a dar. Porque si nosotros no somos salvos, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? A ver, ¿nosotros somos salvos en el Espíritu? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Somos salvos en el Espíritu por gracia, porque a Él se le ocurrió y su dádiva de amor fue salvarnos. ¿Hicimos algo? No, por eso es gracia, que si yo hago algo, ya no es gracia, ¿verdad? Solo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo y somos salvos. ¿Sí o no? Miren, ahorita que me viene, ahorita antes de continuar, ahí me va a hacer de acuerdo que vamos a volver a ese lugar. El otro día estaba leyendo Hechos, escuchando Hechos mientras caminaba.
en una plazuelita. Y yo me puse a escuchar Hechos. Y en Hechos 2, cuando se paran, después que el apóstol Pedro dice, varones, ustedes han crucificado al Señor, que fue aprobado por señales, ¿eh? Todo le dice, ¿no? Y la gente se para y le dice, ¿y qué haremos? Le dice. Bautícense, le dice, y arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Así le dice. Cuando usted va más adelante en Hechos, a Pablo, cuando tenía que ir a la familia de un tipo que él ve en visión, también le hacen la misma pregunta, ¿qué hacemos? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dos diferentes asuntos de la salvación. Y uno dice, Señor, ¿cuál estaba en la verdad? ¿El bautizar y el arrepentirse o el creer en el Señor Jesucristo? Vamos. Entonces es la fe lo que salva al espíritu. Es la fe lo que salva al espíritu. Pero probablemente el apóstol Pedro se refería al alma, ¿verdad? El alma necesita ser sumergido en Cristo y necesita un arrepentimiento para salvarse. Amén. Si yo le dije, Señor, no se ha equivocado Pedro, porque Pedro les estaba diciendo, sus almas de ustedes necesitan sumergirse en Cristo, necesitan bautizarse en el amado. ¿Para qué? Para que sean transformados y arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, piensen como Él. Entonces, la salvación requiere fe, sí, en el espíritu, pero en el alma dice, y se salvará a ti mismo. ¿Puede salvarse a sí mismo uno? Aquí dice, pues. Claro que sí. Claro que sí. Cuando uno establece la relación con Dios. A ver, ¿nosotros somos perfectos en el espíritu o no? ¿Necesitamos crecer en el espíritu? No, porque somos perfectos. Entonces, ¿por qué buscan la madurez espiritual? Si somos maduros en el espíritu. Porque Él nos ha dado todo. Y en el espíritu somos completos en Él, perfectos en el amado. ¿Sí o no? Pero nuestra alma es la más peligrosa de todas. Es la que nos hace creer todo. Y esa es la que se refiere aquí. Te salvarás a ti mismo. Es el alma en la que se salva todos los días. Es el alma en la que nos traiciona todos los días. No es un espíritu que viene volando, al que ir a que atar en los montes, donde hay que echar aceite. Hermano, tienes que mirarte al espejo y darte cuenta de quién tú eres de verdad. Somos nosotros el principal problema. Nosotros mismos. No podemos buscar afuera lo que está aquí adentro equivocado. Si usted se va a otra congregación, ¿usted cree que va a ser más salvo allá? El mal está dentro de usted, vaya donde vaya, el mal está dentro. Y si usted no lo saca, aunque vaya a Europa, a la iglesia más antigua del planeta, o a la más moderna, o con los equipos más grandes, usted se va a mirar al espejo y va a seguir siendo lo que es. Esto requiere una dedicación personal, es mirarse y decirle, Señor, te entrego mi temperamento porque yo no puedo. Ya lo intenté. Ya puse fuerzas, hice 5 pasos para no enojarme. ¿Cuántos creen que yo hice eso? ¿Verdad? Y entonces le digo a mi mujer, a ver, han pasado 2 años y él reaccionó absolutamente igual. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Habrá venido un demonio a hacerme gritar? No. Soy yo, y le digo, Señor, yo no quiero que ese grito tenga consecuencias en las demás personas, porque las puedo ofender, puedo romper relaciones, puedo herir personas. ¿O no? Tiene consecuencias. Entonces necesito un cuidado de decirle, Señor, que el día de hoy todas las circunstancias sean gobernadas por ti, que este temperamento no lastime más personas. El otro día tuve una discusión con un médico colega, y cuando yo hablaba por teléfono, me empezó a remedar. Y yo le colgué el teléfono. Porque si yo me encendía, me lo almorzaba. ¿No? En otro tiempo lo haya hecho. Pero también sé que la blanda respuesta aplaca la ira.
Hay fórmulas que nosotros podemos encontrar en la palabra, por supuesto, pero es mejor que el Señor Jesucristo, con la vida que portamos, pueda sujetar a nuestra emoción, a nuestro temperamento, a nuestro carácter. Entonces el alma se salvará todos los días, todos los días. Ahora, ¿cómo puedo yo ir a bendecirlo a Él cuando yo soy peor? Y lo único que traigo aquí es una fachada. Cuando yo lo único que traigo aquí es una cáscara. Qué doctor más exitoso, miren el vehículo que llega, bien pintudo. Todos dirán, este es un tipo terminado, ¿no? Le faltan alas así. Va a volar, no podemos ver su areola. Pero cuando yo me veo al espejo, me decepciono. A veces digo, Señor, ¿por qué? Entonces mucha gente me dice, no te mutiles, la gracia te está... No, ¿saben qué? Yo le tomé en serio al Evangelio. A mí me duele fallarle a Dios. Y no solo me duele que yo me asusto cuando le fallo a Dios. No solo tengo temor de Jehová, sino que también tengo terror a Jehová. O sea, tengo todo completo. Porque usted, si usted no ha aprendido de a buenas, a ver, dice, cuídate de ti mismo. A ver, querido, a ver, otro que esté más allá para no decir René, porque el único que... El hermano Benihim, aquí, el hermano Benihim, dice, Señor, no puedo con mi carne me gobierna. O por último, él se hace al desentendido y no le da interés. Entonces él dice, a ver, este es mi hijo, ¿no? Dice que el padre tiene cuidado de los hijos. Viene el padre y quiere cuidar, como la carne es el principal enemigo, ¿qué hace el Señor? Tiene que hacerle desaparecer la carne. ¿Y qué hace con la carne? Le muele la carne. Viene el proceso, ¿verdad? O yo me cuido a mí mismo y aprendo la doctrina correcta y me edifico de a buenas, porque este es un consejo de a buenas, o el Señor va a tener cuidado de mí. Y dice, muy bien, hijo, ¿te estorba esto? Te lo voy a sacar. Y la expresión de amor de Dios hacia nuestra carne, para nosotros es la gran calamidad del planeta. O sea, ¿por qué a mí y siempre a mí, no? Pudiendo decir, Señor, gracias, porque ahora sí me doy cuenta que tu brazo, porque el padre al hijo lo disciplina, al hijo que ama, ¿verdad? Cuando usted ve a muchachos que andan riendo, felices, disfrutando, y yo un día me fui a Tarija recién y le pregunto a un hermano, ¿cómo estás? Bien, me dice. Digo yo, sufrió las consecuencias, porque ese bien a mí me preocupa. Y no estoy haciendo una doctrina del martirio, pero habitualmente cuando nosotros no obedecemos al cuidado de nuestra carne y no ponemos la voluntad para sujetar nuestras emociones, para ir adelante, para vestirnos de nuevo, para correr la carrera, cuando nosotros no, Él nos va a dar un empujoncito. Y lamentablemente ese empujoncito duele. Y duele fuerte, ¿no es cierto? Y puede ser tan violento y también puede ser progresivo. Hay personas que tienen enfermedades que les dura hasta 30 años, 20 años. Ahora, hay procesos que duran, pero el Señor necesita una cicatriz en usted para una marca de la cruz, para mostrarse a través de ella. Porque su dura carcasa está tan fuerte que no le permite ser una expresión a usted. O sea, usted está tan inteligente, usted es tan sabio, usted lo domina todo y lo sabe todo. Es más, ya diseñó dónde va a estar mañana. Usted dice, ¿saben qué? Mañana me voy a ir a tal lugar, voy a estar en tal lugar y ya. ¿Y saben qué dice Santiago? Si supieras que tu vida es como un vapor que se envanece, se desaparece, que se esfuma en un minuto. Entonces, quiero decirles que este versículo pudiéramos hablar un día entero. Ahora, quiero hablarles un poco de algunos terminitos medio raros, pero que es necesario que ustedes sepan. Dijimos que en ese tiempo, estábamos ya saben, de la salvación. La salvación aquí es gratuita,
¿no es cierto? Pero aquí necesito un cuidado de mí mismo y de la doctrina. Cobro un precio y hay un deber que hacer. Tengo que cuidarme y tengo que estudiar la palabra y entrar en la doctrina correcta. Esa es mi tarea para que mi alma sea salva, pero mi espíritu ya es salvo. Si usted cuida de sí mismo y cuida de la doctrina, entonces su alma se va a salvar. Y su entorno, a ver, yo le digo ahorita al hermano Coquito, vamos a ir más allá, siempre es mi palo blanco. Si usted se haya ido por una enfermedad de COVID, ¿cómo cree que la gente lo haya recordado? ¿Cómo cree que la gente lo recuerda? Ah, buenito. O algún momento habrán visto expresiones de Cristo a través de usted. ¿Qué recuerdo tiene su entorno? Yo me puse a pensar en todo esto por asuntos que he pasado y me puse a preguntar, Señor, si yo me voy el día de mañana, ¿cómo me recordarán mis hijos? Ahí cerquita nomás. Renegó el gruñón así, o un buen padre que aconseja correctamente, que siempre nos enseña con el ejemplo, que tiene principios. ¿Cómo les recordarán a uno? Entonces, no se olviden, la salvación del alma. Construyan para que cuando se retiren, la gente pueda decir, yo sí vi expresiones del propósito cumplido en esa persona. Lo hizo, lo logró. Peleó toda la vida, pero lo logró. No fue de aquí por allá, por aquí, por allá, no. Esa persona perseveró y tuvo al final de sus días expresiones claras de sabiduría y de consejo divino. Entonces, cuando nosotros lo traemos a nuestro tiempo, las doctrinas de lo que nos debemos cuidar. Yo conozco 3 doctrinas: el relativismo, el humanismo y el subjetivismo. Miochi, ya les metí, pero lo voy a traducir. ¿Por qué les hablo del relativismo? Hoy en día, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Porque el relativismo dice que no hay absolutos. Es decir, Dios no es lo único. Nosotros tenemos varios métodos para crecer, para salir adelante, y no solo Dios. Para la gente hay chamanismo, budismo, zoroastrismo, los mormones, hay muchos métodos, no hay absolutos. El que quiere escoger, escoja lo que quiera. A eso se llama relativismo. Esa es una doctrina que nosotros tenemos que pelear como cristianos, porque hay un solo Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Un solo Cristo y un solo Espíritu que nos gobierna, y no hay más. No que cualquier método es bueno, que siéntense a meditar, nada. El humanismo pone la atención como centro al hombre. O sea, mientras el hombre diseñe cómo se va a comportar en la sociedad, él pone su propia ley, su propia norma, él decide para dónde, hasta cuándo y los límites de sus conductas. Nosotros no estamos a favor del humanismo. ¿El humanismo entra a la iglesia? Ese es nuestro peor veneno, porque excluye a Dios en la toma de decisiones personales. Como yo lo aprendí así, y es más, ahora se ha hecho tradicional y generacional, o sea, no lo sacas fácilmente. El subjetivismo. Miren, el subjetivismo es cuando las emociones son consideradas como revelaciones del Espíritu. O sea, todo es subjetivo. O sea, como nadie me lo puede comprobar, a mí sí Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿O qué espíritu te está hablando? ¿O qué fuerza espiritual te está comandando? No, a mí me dijo que me vaya. A mí me dijo que viaje. ¿Cómo lo podemos comprobar eso? Es subjetivo. ¿Sí o no? Pero a ver, agarremos la palabra. Agarremos la Biblia y demostrémonos si está escrito o no está escrito, pero no lo contradice. Ahora sí, vaya y hágalo
porque esto tiene un buen fundamento. Por eso la palabra, según Pedro, es la palabra profética más segura. Esta, la Biblia. Entonces, no se olviden, nuestra doctrina está basada en la gracia, en Cristo y en el nuevo pacto. Esa es la que nos va a colaborar en este tiempo de 2000 años para adelante al perfeccionamiento de nuestro ser para llegar a ser hechos conformes a la imagen de Cristo y poder cumplir su propósito. Amén. Y hay algunas cositas, a ver. ¿Ustedes creen que pueden salvar a alguien? Aquí dice que sí, ¿o no? ¿Ustedes creen que sí? ¿Han leído la palabra del sembrador? Porque dice que uno siembra, otro riega. ¿Sí o no? Llega un momento donde nosotros somos vehículos de expresión de Dios y podemos impartir vida. Podemos transferir vida a las personas, ¿verdad? Todo esto que yo les digo siempre está centrado en el propósito eterno. Esto no les digo yo para que ustedes se hagan religiosos, no, porque el tiempo apremia. Necesitamos gentes que puedan transformar personas. ¿De qué me sirve a mí que haya una transformación territorial? ¿De qué me sirve que haya más plata en Potosí? O sea, yo voy, hago una guerra espiritual y quiero que haya más plata en Potosí. O sea, el asunto del Señor son las personas. El Señor está empecinado en usted y en mí. Usted y yo somos el motivo del amor de Dios. Usted y yo somos lo que Dios se propuso salvar, lo que Dios se propuso transformar. Y eso es lo que nosotros somos. Y los que han llegado antes que nosotros tienen esa motivación. Aportarnos a nosotros para que nosotros lleguemos hasta donde ellos están. Por eso quiero decirles algo. Ustedes tienen 2 ancianos como pastores, en la edad y en la madurez. Un consejo no es desperdiciable, ¿me entiende? Porque definitivamente docentes en las universidades, pastores, presbíteros, construyen. Equivocaciones de la vida construyen. Equivocaciones doctrinales construyen o no construyen. Construyen. Y al final de la vida uno se sienta y dice, bueno, voy a aconsejar. No, este pastor no me edifica a mí. O sea, tengan cuidado. Cuídense y determínense ustedes mismos y todos los que están oyendo, que este consejo que Pablo le da a un joven es aplicable para todos y en todo tiempo. Cuídense de ustedes mismos, no busquen cosas externas, determínense. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que vendrá cuando Cristo sea manifestado. ¿Así dice o no dice? Pero dice, ceñid los lomos. ¿Ceñid los lomos trae una acción? Sí. Trae algo que yo debo hacer, ceñid mis lomos. Y pero el otro lado dice, esperad por completo en la gracia. ¿Me ciño o espero? Las dos cosas. ¿Cuido de mí mismo y de la doctrina? Sí, las dos. Los dos están hablando lo mismo, pero con distintas alegorías. Ceñid los lomos de nuestro entendimiento. ¿Saben qué quiere decir? ¿Sabe cómo se ceñía la gente antes? Cuando los hombres se ponían túnicas, no podían andar muy rápido. Entonces, cuando lo apegaban al cuerpo más firmemente, ellos podían ir más rápido. Eso es ceñirse. Se ceñían. Y él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que le está diciendo es, pónganse y determínense. Pongan una actitud en esto. Miren cuidadosamente. Háganlo con dedicación. Él está poniendo una actitud en él. O sea, ciñan los lomos de nuestro entendimiento. Entonces ustedes también ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Esperen por completo en la gracia del Señor.
Es que el esperar en la gracia piensan que es un asunto estático. Les voy a demostrar que la gracia tiene acción y con eso cerramos, ¿verdad? Listo, vámonos a Tito. En Tito, por eso ahora ustedes van a aprender a esperar en la gracia del Señor, a ceñir los lomos de su entendimiento, ¿no es cierto? A cuidarse de sí mismo y de la doctrina, y persistir en ello. Mira lo que dice aquí. Tito 2, verso 11, 12. Es que nosotros pensamos, sí, yo tengo que esperar a que baje algo y más. No, miren lo que hace. Dice, porque la gracia de Dios, ¿están leyendo? Sí. Se ha manifestado para salvación a todos. ¿Todos los que están aquí son salvos? Sí. ¿Por qué? Porque esta gracia se ha manifestado. Ahora, ¿qué hace esta gracia? Vámonos al otro versículo. Enseñándonos que renunciamos. ¿Quién nos enseña? ¿Quién? La gracia. La gracia no es un asunto estático. Pues dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Enseñándonos, ¿quién nos enseña? La gracia. Dice, la gracia, enseñándonos que renunciando a los deseos del mundo, a la impiedad, vivamos este siglo templada, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia? Nos enseña. Por eso Pedro decía, esperar por completo en la gracia. La gracia les va a enseñar. ¿A qué? A vivir justa, piadosamente. Cuando yo estoy por ser injusto, la gracia me enseña, me dice, alto, no hagas eso. Esa es la forma en la dinámica de la gracia. La gracia te enseña a vivir justa, piadosamente, en este mundo. Aquí dice, sobria, justa y piadosamente. La gracia. Les voy a enseñar qué es la gracia, porque veo que parece que es medio misteriosa la gracia. A ver, si yo tengo una cápsula, ¿quiénes han tomado una cápsula alguna vez? Tiene una cubierta y adentro tiene un polvito. Cuando yo tomo la cápsula de la cubierta se desvanece. ¿Pero qué me sana? El polvito, ¿no es cierto? El Señor Jesús tenía un cuerpo. Dice Juan, nosotros lo vimos. Ella lleno de gracia y de verdad. Su composición interna del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Gracia. Entró en el mundo de los hombres y ¿qué se desvaneció? La cápsula. ¿Pero qué quedó vigente? La gracia. La gracia está impartida ¿dónde ahora? En nosotros. En nosotros. Nosotros somos recipientes de gracia. Nosotros recibimos gracia sobre gracia, gracia y más gracia. Porque la vida sin gracia es una desgracia. Entonces, ya saben, ahora es a depender de la gracia. Pero la dependencia de la gracia está mal entendida, es como si yo me echara a que venga la gracia. No, esperar por completo en la gracia, es decir, cuando yo presto la atención a cuando la gracia se determina a decirme, ahí, esto sí, esto no, y me empieza a gobernar y a dirigir. Entonces estoy siendo edificado gracia sobre gracia, hasta que llegue a la plenitud y a la estatura de un varón maduro. ¿No es cierto? Perfecto, acabado. Eso es cuando el volumen de mi ser interior se ha llenado de gracia. Si lo graficamos de esa manera, yo estoy empapado de gracia. Mi ser está cubierto de gracia. Entonces el hermano René quiere ir a brillar allá, afuera. Y agarra su mechita, enciende el fuego él, y la mecha se consume. ¿Han visto esos frasquitos que tienen una mechita con un trapito?
se consume. Pero si usted lo embebe en aceite, ¿qué se quema? ¿La mecha o el aceite? El aceite le da la luz verdadera. Esta es la mejor gráfica que yo he podido encontrar para la expresión de la vida de Dios en nosotros. Nosotros no brillamos. Es Él el que brilla a través de esa mechita. Nos ha embebido completamente y Él es la manifestación. Ella es la expresión. Porque si yo enciendo mi propio fuego, yo me voy a quemar y me voy a extinguir. Pero cuando de Él viene la fuerza, el aceite de Él es encendido, eso no se va a agotar nunca, ni voy a padecer pérdida, ¿verdad? Así que hay que llenarnos de gracia. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Se han entendido? Todos creo que estamos ahora definidos a embebernos de Él, a empaparnos de Él, para que nuestras expresiones vengan de esa mojazón de Él. Ese es el bautismo. Ese es el principal bautismo. Eso no trae frustración, no trae estrés, no trae preocupación. Eso es un descanso, porque no es mi luz, es su luz. No me jactaré yo de la fuente que me embebe, porque yo solo estoy parado y por encima mío es el que brilla. ¿Amén? Así que esas mechas que están encendidas de por sí, que se están autoproclamando, es mejor sujetarse y aceptar el consejo de gente anciana, de gente que ha vivido, que está centrada en la palabra, que no tiene motivaciones oscuras y que no quiere aprovecharse de nadie, sino más bien que el propósito de Dios se cumpla. ¿Amén? ¿Amén? Pónganse de pie y vamos a orar y vamos a reprender al espíritu de coronavirus. Así, ¿no? A ver, yo les voy a dejar una tarea y les voy a hacer una pregunta. El coronavirus, ¿Dios tiene el control? ¿O no? ¿Sí? Eso es. ¿Se mueve algo sin la anuencia del ser divino? ¿Dios? No. Por lo tanto, Él ha determinado que esto suceda en la tierra, ¿o no? Y si hacemos guerra espiritual contra el coronavirus, no voy a decir que estemos peleando contra Dios, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es determinarnos y sujetarnos y aprovechar el tiempo. ¿Saben qué? Me senté con mi esposa el otro día y con mis suegros y dijimos, qué cruel el tiempo, qué cruel. ¿Cómo ha volado? ¿Usted se acuerda cuando nació él? Ahora está más grande que usted. Increíble, parece ayer. Parece ayer. Estoy bordeando los 50. Y decíamos con mi esposa, medio siglo. Parece que fuera ayer. Es cruel, cruel, porque no se detiene. Aprovechen bien el tiempo. No peleen contra el coronavirus. Peleen contra ustedes mismos, contra sus caracteres, contra su vida misma. Nútranse de la palabra mañana, tarde y noche, porque el día de mañana puede que uno de aquí nos falte. Y aprovechó, sí, belleza. No hay para qué, es ganancia. La muerte es ganancia para los que somos hijos centrados y que hemos sido justos en la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar yendo ahí a centrarnos, mirándonos todos los días al espejo y luchando contra nosotros mismos, diciéndole, Señor, quiero sujetarme completamente a ti. Amén. Así que vamos a orar en esa dirección, pidiéndole a Dios que Él sea el que nos gobierne, nos dirija y nos muestre lo que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias porque tomamos el consejo de tu palabra, Señor, porque sabemos que está escrito para exhortarnos, Señor, para guiarnos en justicia, Señor. Esta es una palabra inspirada, Señor, que también nos consuela, sabiendo que si hacemos, Señor, lo que tú nos aconsejas, Señor, llegaremos a esa meta preciada que es tu propósito y tu expresión, Señor.
Padre, te doy gracias porque tenemos la humildad de reconocer nuestra realidad, Señor. De reconocer, Señor, que podemos hacer un alto y podemos hacer un comienzo nuevo. Que tú pusiste, Señor, el trono de la gracia para alcanzar más gracia. Envíanos más gracias, Señor. Mucho más gracias, Señor, para que podamos entender que ahora el tiempo es corto y que necesitamos dedicarnos a nosotros mismos, Señor, a la doctrina, Señor, que podamos alinearnos por completo a ti, Señor, que ideas fantasiosas, ideas equivocadas, emociones del alma hoy se vayan, Señor, y nos centremos en pequeños grupos de estudio, en grupos de oración, Señor, en grupos, Señor, que se dediquen y se enfermen por ti, Señor, que se enfermen de esa pasión que solo tú provees, Señor. Te damos gracias, Padre, y Señor, que nuestro principal enemigo, Señor, sea absorbido por tu vida, Señor, sea exterminado totalmente y que no hayan vestigios, Señor, para que nuestra alma, Señor, sea definitivamente, Señor, una expresión de tu imagen. Gracias, mi Señor, muchas gracias por verlos a todos, Padre, por darme ese privilegio de mirarles los rostros a mis hermanos, de verlos cara a cara, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por esa expresión de cuerpo, por esa expresión de Cristo, Señor. Muchas gracias y bendecimos, Señor, a la casa, a los padres de la casa, Señor, porque estar con ellos, Señor, es realmente un honor. Te doy gracias a ti por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.